Creo que es algo sencillo, pero a mí personalmente ha sido también un proceso de transformación, ese proceso que nunca se termina cuando uno quiere de verdad ser mejor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de una hoja en blanco con resultados que perduren en el tiempo. Una hoja en blanco tiene poder, ¿verdad? O sea, si hablamos de gente que es escritor o escritoras con un papel y sus pensamientos, sus ideas, sus filosofías han cambiado la historia. Artistas que pintan, que dibujan, un óleo, igual una hoja en blanco, un canvas, el material que sea, pero algo en blanco. Y pues yo me pongo a pensar que cuando el Señor nos creó a nosotros, igual del material que nos hizo, fuimos y somos una hoja en blanco. Todavía no estamos ahí en el 31 de diciembre, pero yo no sé si ustedes, pero yo, como es un año nuevo, como que tendemos, o yo tiendo, a pensar en esas nuevas metas, estos nuevos propósitos que nos ponemos en el año nuevo. Y generalmente cuando se va acercando el 31 de diciembre, venimos de una temporada de fiesta, donde hemos comido un montón, tal vez hemos hecho desarreglos en la alimentación porque hemos estado expuestos a más celebraciones, ¿verdad? Entonces digamos que la mayoría de veces, todos los años, empezamos con metas bien similares, que quiero bajar de peso, que voy a ir al gimnasio, que voy a cambiar mi alimentación, que voy a descansar más. Generalmente eso está en nuestra cabeza y no es tan mala, ¿verdad? Tal vez ahorita que estamos en septiembre lo podemos llevar a un nivel diferente espiritualmente hablando, o no sé si no nos hemos puesto a pensar todavía que ya viene un año nuevo y que el Señor sí quiere, porque al final depende de nosotros, que sea un nuevo inicio. Y ya les voy a contar algo que aprendí que me llamó un montón la atención y ya se lo comparto. Ahora que se acerca la fiesta del Señor, nos podemos enfrentar en un proceso similar, como les decía, pero con un enfoque un poco diferente. Lo podemos ver bajo un enfoque un poco más profundo, solo que aquí es donde ya poco a poco como que fui cambiando personalmente cómo ver las cosas, porque cuando uno habla de metas, son tal vez cosas más superficiales que uno puede ver, que uno puede cuantificar, que uno puede medir, comportamientos, acciones, etc. Pero el Señor me hablaba más como de compromisos que me van a permitir a mí lograr esas metas. Y por eso es resultados que perduren en el tiempo. Claro, si nos podemos platicar y a profundizar, nunca terminamos de tener resultados, pero porque un resultado puede ser que aquí para mañana yo llegue a tiempo a una reunión y esté 5 minutos antes, eso es un resultado. Pero si estamos pensando en resultados de metas que nos estamos proponiendo para el otro año, yo creería que nosotros queremos que esas metas se cumplan y que sus resultados perduren en el tiempo. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, tal vez el segunda semana de enero, si vamos al gimnasio, si cambiamos la comida, y después a lo largo del tiempo como que vamos perdiendo fuerza, ánimo o lo que sea, o nos vamos desmotivando porque no vemos el resultado que esperábamos tan rápido y se va perdiendo en el tiempo. Pero en cuanto a eso que perdura en el tiempo, yo me puse a pensar, la mayoría de cosas, si no es que todo, salud, de lo que nosotros buscamos, esos cambios para bien, deberían de tener un enfoque a largo plazo, ¿verdad? No solo para mañana, no solo para un año, no solo, y cuando hablamos de la parte espiritual aún más. Porque cuando el Señor Jesucristo vino, cuando Yeshua vino, Él vino a cambiar la historia para siempre, no por un periodo, o sea, eso va a continuar y va a ser eterno, hasta que vayamos con Él. Entonces, si nosotros estamos hechos de imagen y semejanza, deberíamos de buscar resultados que perduren en el tiempo. Y esto se lo insisto, ¿por qué? Porque a veces hay cosas que nosotros nos proponemos que están superficiales, que no logramos y que nos vamos acomodando y acostumbrando a que cuando uno no logra algo, simplemente no lo logremos, en lugar de seguir luchando para obtenerlo, porque si está en nuestra cabeza en algún momento es porque para nosotros es importante. Y esto nos lleva a algo también interesante, que era lo que les quería compartir. Parte importante y clave de comprender todo esto de la fiesta, porque sabemos que no solo es una, es el concepto del tiempo. Cuando nuestro apóstol nos habla de dimensiones, del tiempo del Señor, del tiempo nuestro, y esas revelaciones que tal vez no comúnmente escuchamos en otros lugares, me llamó la atención que leyendo veía que para los judíos, bueno, primero para nosotros el tiempo es lineal, ¿verdad? Hoy no se repite mañana, lo que hicimos hoy ya no pasó a hoy y lo perdimos y ya no lo podemos recuperar. Pero fíjense que para los judíos, por lo que estaba leyendo, es como una espiral. Entonces que va avanzando, pero que uno
que tiene la capacidad de regresar al momento original de esa estación o celebración en particular. Lo tuve que leer como 5 veces porque no me hacía sentido. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y para mí, les soy honesta, fue como revelador en el sentido que cuando el Señor nos da primero el privilegio de tener la revelación de estar celebrando su fiesta como se debe, que todos los años a nuestra apóstol se le da una revelación diferente. Yo creo que para ella también es un reto como cabeza de esta congregación tener algo fresco, aunque no sé, no me imagino que no le va a gustar mucho por su relación con el Señor, pero abundantes revelaciones todo el tiempo. Pero ahorita que hablamos de un tema específico, de una celebración específica, decía, Señor, o sea que voy a tener la oportunidad en esta fecha, quitémosle el número, pero digamos que estamos celebrando, porque creo que celebran 2 días, pero él puede regresar a ese momento y volver a vivir lo que pasó. Porque hace creo que 2 miércoles ella mencionaba que el Señor, o domingo creo que fue, que el Señor le había revelado que había creado al hombre en otra dimensión y que lo había puesto. Y justamente Rosh Hashanah también está, como sabemos, en cabeza del año, pero estamos celebrando la creación de la humanidad, no la creación del primer día de la creación. Vean, no es que cuando él se paró, no, es la creación de la humanidad. Y entonces creo que yo le hacía ese comentario a ella porque, como todo tiene sentido, ¿verdad? O sea, el Señor decide crear al 6º día al hombre, y entonces en estas fiestas estamos celebrando esto, recordándolo, y volver y regresar y vivirlo. Tal vez en nuestra cabeza lógica no la logra dimensionar, pero es posible. Que ¿cuántas veces yo me lo imaginaba como esas películas, las películas que nos regresan en el tiempo y volver a vivir? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido regresar a momentos específicos o varios momentos y situaciones y decir, bueno, va a regresar, y el Señor nos está permitiendo a través de sus fiestas de volverlo a vivir? Y no solo eso, sino que volver a empezar completamente de nuevo. Entonces a mí en lo personal, como les digo, sí después de las 5 veces que, Señor, ¿qué es esto? ¿Verdad? Como que me logró calar un poco y dije, bueno, Señor, hay que aprovechar esta oportunidad porque Él nos empieza, nos da oportunidad todos los días, pero celebrar estas fiestas, donde es como en el momento que Él creó al hombre. Si yo le preguntara, si tuviéramos la oportunidad de volver a empezar de cero, sin esquemas mentales, sin hábitos, o sea, ¿qué hiciéramos de diferente? Como que el Señor nos está poniendo delante de nosotros ese momento, y ¿qué queremos hacer nosotros de diferentes? Pero de verdad, empezar de cero. El Señor nos dio la capacidad de decidir y de definir nuestro futuro y construirlo, de trabajar para alcanzarlo, y para lo que lo amamos, que tenemos una superventaja, siempre es humano, todo nos ayuda para bien. La palabra del Señor me puso a pensar también que, como vemos, Él es capaz de borrar, olvidar y dejar las cosas malas en el pasado atrás. Y lo dice y lo repite muchas veces. O sea, que esta capacidad de borrar y empezar de nuevo es una idea que creo yo que, si lo queremos ver de manera positiva, son oportunidades a diario que tenemos para empezar. Porque yo digo, si yo tuve un mal día ayer, me levanto hoy y digo, Señor, bueno, me puse cuentas y todo, ¿verdad? Como que me valió, pero empiezo y digo, hoy puedo volver a empezar de nuevo, y no estamos en la condenación que mucha gente vive constantemente a diario. Y en Isaías 43:25 dice, ya lo conocemos, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tu pecado. Aquí nos está diciendo, la voy a poner ahí en una lista, y cuando te vuelvas a portar mal te la voy a echar en cara. No, Él la borra, y la borra cada vez que nosotros le pedimos perdón. Y no me acordaré más de tus pecados, y lo hace. O sea que este concepto de borrar y empezar otra vez lo podemos ver a través de este versículo. Hay otro versículo en Lamentaciones 3, del 22 al 23, que dice, por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Volvemos a lo mismo. Nuevas son, algo nuevo es algo que se empieza de cero, no es algo que empieza a media, no 3/4, no 90%, no, empieza de cero. ¿Y por qué creo yo? Bueno, a mí personalmente, como les digo, que el Señor me está insistiendo tanto, es como porque a veces uno está, es normal, programado con todo lo que uno ha vivido antes, obviamente es importante, es experiencia, y generalmente fue un resultado de todas las decisiones y lo que he vivido antes. Pero también el Señor me estaba diciendo que yo no me tengo que
como esclavizar, porque yo no sé a ustedes, pero generalmente cuando pienso en algunas cosas del pasado y estoy pensando o estoy en el pensamiento de que quiero mejorar, porque es algo un reto que yo tengo personal de no autoflagelarme, creo que se lo he dicho muchas veces, porque el Señor siempre quiere que nosotros seamos mejores, pero en una perspectiva de amor hacia nosotros mismos y no buscar el perfeccionismo que creo que muchos de nosotros buscamos, y cuando lo buscamos y lo perseguimos, primero no podemos ser, y segundo, perfectos, y segundo, es una vida desgastante, cansada e infeliz, porque uno no logra alcanzar la perfección. Entonces el Señor me decía, todo lo que tú pudiste haber hecho en el pasado, lo bueno y lo malo, pero lo malo que a ti, Sara, sé que te afecta más, déjalo atrás porque yo lo estoy dejando atrás y yo te estoy dando la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso, empezar con eso para tener claridad de lo que yo quiero lograr este año. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo a lo mismo, el Señor nos vuelve a insistir que una vez llegamos a Él, y en muchos momentos, porque están las fiestas, está cuando uno llega a Cristo, cuando uno se aleja por un momento y reconcilia con el Señor, Él no anda con medias tintas, Él dice, no, empecemos de nuevo y empecemos con el pie derecho. Entonces, si hablamos de metas específicamente, como les decía, a veces son resultados bien concretos los que se nos vienen a nuestra mente de lo que queremos hacer. Queremos un nuevo trabajo, la gente que planifica familia quiere un nuevo hijo, quiero comprar una casa nueva, quiero leer la Biblia todos los días aunque sea un versículo, quiero ahorrar y tener X cantidad de dinero al final del año. Entonces son resultados concretos que son necesarios porque al final uno visualiza y tiene que materializar el resultado. Pero si nosotros no cambiamos lo que nos va a permitir, que es lo interno, lograr eso, esos resultados no son sostenibles en el tiempo. O sea, puede ser que lo logre, pero no necesariamente voy a poder mantener ese nuevo hábito. Porque me imagino que un ejemplo del ahorro, no sé cuántas personas tienen o no el hábito. A mí me ha costado mucho tiempo, les soy honesta, como ahorrar y tener ahí guardadito, pero creo que es un buen hábito porque al final uno se disciplina y aparta algo, pues en alguna emergencia o algo que uno quiera ver. Pero a veces uno lo logra una vez y pasa y ya no se nos queda el hábito de hacerlo. Por el contrario, hay otras personas que ganan suficiente motivación y dicen, lo logré, y siguen mejorando. Quisiera tener a la mano la estadística de cómo se cumple eso, ¿verdad? Cuánta gente se queda y cuánto no. Me imagino y esperaría yo que la mayoría sea que se queden con el hábito, pero puede ser que no. Entonces el Señor me hablaba a mí personalmente, ya le voy a compartir algo que me pasó hace poco, de cambiar mi carácter para lograr lo que nosotros nos hemos propuesto. Porque nada me sirve empezar a ahorrar si yo internamente no cambio lo más importante en mí, que es primero prioridades, segundo la disciplina y tercero la consistencia de seguir haciendo las cosas, ¿verdad? Porque yo lo puedo hacer, pero si en mi cabeza no estoy completamente convencida que eso me va a ayudar para algo más grande, ahí va a quedar. Entonces aquí es cuando les quiero compartir algo. Yo creo que en mi vida siempre he deseado llevar una vida saludable, he tratado de cuidarme hasta donde he podido, unas veces menos disciplinada que otras, y pues he estado como en mi cabeza, digamos que en mi cabeza, en mi estándar, siempre le he dado prioridad. Y resulta que hace un tiempo me tocó ir al endocrinólogo y llego y me hace un montón de exámenes. A mí ya me habían hablado de una cosa de resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces iba por una cosa y salí con otra. Me hacen unos exámenes, ¿para qué les digo? Tendré que ir a desayunar panqueques a tal hora, 2 horas después hacer el examen, la cosa salió disparadísima. Y me dice, veniste a tiempo, pero estabas destinada a ser diabética. Yo así, mi papá y mi hermano son diabéticos. Pero cuando a mí me dijeron eso, toda la vida digamos que me había quitado el azúcar por otros motivos, ¿verdad? Que por verme bien, por tener más lucidez en la cabeza, que por, no sé, porque también se sabe que alimenta el cáncer, ¿verdad? El nombre de Cristo, es claro que yo no me dejo nunca de eso, ni mis generaciones ni nada, pero pues, uno tanto que escucha que no se quiere cuidar. Pero jamás había sido un tema de mi vida, o sea, mi vida, ¿verdad?
Porque las personas que parecen estudiantes, no sé si aquí hay alguien, pero chicas, no tienen una vida fácil, tienen que estar cuidándose. Mi papi se ha cuidado mucho tiempo, pero dependen de un medicamento. Y este médico me dice, estás a tiempo porque no vas a necesitar el medicamento, ¿verdad? O sea, lo que tenés que hacer es, y gloria a Dios, por eso, porque yo sí les he compartido, creo que varias veces que yo quiero ser bloqueada, valiéndome por mí misma, disfrutando la vida, sirviendo a la Señora hasta donde pueda, pero yo sí quiero. Hay gente que dice, ay, no me importa, cuando me vaya, no, yo sí quiero llegar a los finales de 80, 90. Eso es lo que yo quiero. Y entonces cuando el doctor me dice esto, yo llegué súper bajoneada a la casa, le dije a mi esposo, como mira, esto es lo que está pasando. Él me había dado buenas noticias, pero a mí me cayó como balde de agua fría, porque era o tomar la decisión o tomar la decisión. ¿Y por qué les comparto esto? Porque si yo en su momento pensé que yo le daba prioridad a mi salud, hasta en el momento que a mí me caló eso, ¿verdad? Que yo cambié, que no es solo por verme bien, por estar ni siquiera saludable, porque quiero vivir y tener una calidad de vida, hasta ahí como que me caló y ahora ya no me cuesta evitar ciertos alimentos. Me tocó empezar a hacer ejercicio, porque lo que tienes que hacer es convertirte fit, y yo, ahí vamos. O sea, hacer un montón de ejercicio, me dejaron ciertos alimentos que tengo que tratar de evitar, no me los quito por completo porque me dice el día que lo consumas que va a ser tu cuerpo, el cuerpo tiene que aprender a manejarlo. Pero les comparto esto porque no sé si tal vez logró llegar el mensaje o no, pero cuando a mí me lo hizo ver, yo de verdad entendí que había ocupado, o sea, ya mi manera de pensar acerca de ese tema en particular, de comer saludable y llevar una vida con ejercicio, había cambiado de escalón en las prioridades en mi vida y que ya me iba a hacer renunciar. Entonces yo creo que lo mismo, porque uno puede empezar deseando hacer algo, pero hasta que yo no estoy plenamente convencido que lo necesito, porque en mi caso no era una opción, o sea, sí opción, sí quiero en algún momento padecer de eso, vean la probabilidad, o que no me importa, digamos, no es que quiera padecer, nadie quiere padecer, pero hasta en ese momento que a mí de verdad me encargó, ya no se quedó en deseo, es necesidad, y la necesidad es lo que me va a llevar a actuar. Y muchas cosas de las que nosotros nos proponemos, hasta que no se convierten en verdaderamente una necesidad, no vamos a actuar para lograrlas, o no vamos a actuar lo suficiente. Y no solo las logramos, sino que cómo las mantenemos en el tiempo. Entonces, fue un proceso de no aceptación y ya asumir y abrazar el cambio y continuar con el cambio, ¿verdad? Y para la gloria del Señor, al final digo, bueno, vean, o sea, me he sentido mejor a partir de eso. Empecé a buscar una forma de hacer ejercicio, encontré un deporte que me llenaba un montón. Entonces uno dice, ¿cómo es todo lo malo que pude haber visto? Primero, la bendición que le logré llegar a tiempo. Segundo, que fueron cambios para mí que no me iban a costar mucho, pues, porque al final me iba a comprar medicina, no me iba a salir más caro, es simplemente cambiar hábitos. Y yo me siento mejor, porque incluso el retomar de alguna otra forma, con alguna regularidad del ejercicio, sí les puedo decir que me siento mejor. Creo que estos charlas, temas se dan todos los años, por todos lados, pero hasta que uno como que logra vivirlo y ver los cambios positivos en uno, en todo sentido, pues ya lo valora mucho más. Por el otro lado también, era ponerme a pensar, como les decía, la prioridad y que no fuéramos a lo que de verdad va a valer la pena, que va a perdurar en el tiempo. Si queremos cambiar nuestras generaciones, por ejemplo, en lo que hemos tenido la oportunidad y la bendición y el compromiso de tener hijos, uno puede querer que nuestros hijos se comporten de cierta manera por un tiempo, pero si uno quiere que eso cambie del carácter, porque yo le puedo decir a un niño, deja llorar, pero si yo no entiendo por qué está llorando o qué me está comunicando a través del llanto, yo voy a corregir el comportamiento, pero lo profundo, la causa de lo que me está ocasionando ese resultado, ese comportamiento, si yo no lo entiendo, voy a corregir y hasta puedo jugar y puede ser contraproducente porque lo estoy callando. Y si es un niño muy pequeño, no tiene la capacidad para saber comunicar y externalizar todo lo que siente, lo manifiesta a través del llanto, y yo lo que estoy haciendo es suprimiendo sus emociones y causándole posiblemente traumas. Tú lo veas. O sea, pero también la falta de conocimiento nos lleva a reaccionar de cierta manera. Entonces, si nosotros queremos hacer cambio en nuestras generaciones, ahí es donde lo maravilloso de tener al Señor siempre con nosotros y también de apoyarnos, creo yo, de tratar de aprender de otros y
se educa, difícilmente, ¿verdad?, va a estar como a la vanguardia y actualizado. Entonces, entender la raíz de por qué nos comportamos de cierta manera. ¿Por qué me ha costado tanto salir de deudas? ¿Qué es la raíz? ¿Por qué me ha costado tanto perdonar a mis papás? ¿Por qué? ¿Qué? Y puede ser que haya más de una raíz. Y cuando cambiamos eso profundo que está arraigado en nuestro carácter, en lo que creemos, en cómo fuimos criados, hasta ahí no lo vamos a poder hacer bien y que nos va a permitir que dure en el tiempo. Porque yo he escuchado a personas que dicen, sí, yo ya perdoné, y vuelven a ver a la persona y no han perdonado, ¿verdad? O al contrario, yo sí amo y no demuestran el amor tampoco, ¿verdad? Entonces, pero que vamos es que hay que cambiar la raíz, el carácter. Y el Señor nos dice en su palabra que a través del cambio de los pensamientos el carácter se va transformando, porque lo que nosotros pensamos, tal cual es su corazón, dice la palabra, tal es Él. Si queremos cambiar quiénes somos, es a través de eso, no hay de otra. Esa es la fórmula y lo hemos visto. Podemos querer que nuestro matrimonio cambie para mejorar, pero si no tenemos la claridad qué cosas específicamente tenemos que cambiar para cambiar los resultados que estamos obteniendo ahorita, tampoco vamos a mejorar. Si estamos teniendo pleitos con nuestra pareja, no le estoy teniendo, si nos tomamos el tiempo como para identificar, no le estoy teniendo paciencia, no estoy atendiendo a mi pareja como debería, no paso pendiente, no reconozco mis errores cuando tengo que reconocerlos. Si yo no estoy consciente de qué es lo que me lleva a eso, porque uno se pone a pensar, yo acabo de pasar una situación donde me di cuenta que lo que yo tenía era soberbia. Yo toda la vida pensé que yo no era soberbia, ¿verdad? Pero el Señor nos permite también atravesarnos a ciertas situaciones donde, pues sí, para de verdad conocernos que hay en nuestro corazón, si el único que pesa en los corazones es Él. Y si uno está dispuesto y tiene la capacidad de escuchar y luego tener la conciencia suficiente de aceptar eso, pues ahí el Señor puede obrar. Si no hay conciencia, Él no va a obrar. Porque vuelvo a lo mismo, tenemos que estar convencidos para poder hacer el cambio, si no va a ser algo bien superficial. Entonces, volviendo a lo de los matrimonios, con mi esposo platicamos, hay tanta necesidad por todos lados en los matrimonios. Y tal vez uno se pone a analizar cuáles son algunas de las raíces de tantos problemas. Y es lo que ya conocemos: falta de comunicación, orgullo. Entonces, todo esto se lo digo y se lo comparto como a nivel de personal, porque en todas nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, de entender la raíz de por qué están sucediendo las cosas. Yo ahorita estoy con un reto con el chiquito, porque yo era por todo, pero lo que le decía es, esta es su manera de comunicarse. Yo creo que definitivamente son berrinches y hay que corregir, pero soy como que el Señor revelando, porque no estoy teniendo suficiente paciencia con él, y tampoco lo quiero dañar o decirle no eres, cuando pues sí, te encontré como el camino correcto. Romanos 12:2, ya no lo sabemos de memoria, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros cambiamos nuestros pensamientos y siempre tenemos la oportunidad de poder reír, confiamos en que nos dejamos de dirigir por el Espíritu Santo y Él va a obrar. Entonces, ya teniendo claro como que en qué me tengo que enfocar para lograr estos cambios, estas metas, porque como les repito, al final, si el Señor nos está dando la oportunidad todos los años de tener esa revelación, y Él ha mencionado tanto la parte económica también, que no es fácil, porque yo le repito, yo también a veces paso por eso, como uno ve y compara cómo hay gente que sigue creciendo económicamente, y otras personas que no, y uno dice, ¿qué es? Ya se pone a analizar, y mucho viene de los hábitos que tienen. Porque yo le voy a hacer en mi opinión, pero porque yo lo he pasado, pues, el ser desordenado con el dinero, el Señor en su infinita misericordia, si uno le siembra, le diezma, le ofrenda, Él va a estar ahí para suplir lo necesario, porque Él no puede ser, o sea, no puede mentir y no puede ser infiel a su palabra. Pero si no estamos preparados para hacer multiplicar lo que Él nos está dando, porque no nos va a dejar de dar porque le estamos dando a Él, o sea, aquí está. Pero tú mismo tenés el chorrito cerrado porque estás siendo desordenado. ¿Cómo te voy a dar más si al tenerlo más tenés que saber qué vas a hacer con eso más?
de hábitos de otra gente que sí prospera, ¿qué hacen estas personas para poder tener más? Guardan, priorizan, van viendo cuánto van gastando. Si uno, a mí me pasa, si uno pierde el control de cuánto va gastando, uno siente que $5, $2, $50, que no son al final un montón de dinero, de verdad. Pero si uno no es consciente y no tiene como esa disciplina o esa costumbre de ir viendo, y la parte económica, el Señor ya nos habló que nos quiere bendecir. Este año, nuestro apóstol lo dijo, y el Señor nos está diciendo ahorita que todavía estamos a tiempo a que profundicemos qué es lo que nos ha permitido crecer o qué es lo que no nos ha permitido crecer en esta área. Si no nos sentimos cómodos con cómo estamos ahorita, que seguimos intentando y no lo logramos, hay algo que no hemos identificado que hay que cambiar, y tal vez sí es parte de nuestro carácter. Y como le repito, es bien difícil porque ahí vamos, nos ha faltado, hemos podido tal vez tener dificultades, el Señor ha sido fiel, ha provisto y Él es nuestra provisión en todo. Pero si nosotros de verdad queremos ir a los niveles que hemos visto o lo que nuestro apóstol nos comparte, nos predica, lo que ella vive, lo que nosotros como familia pastoral, a Dios a la gloria, hemos podido experimentar, también es resultado de que yo tengo una buena cabeza en la casa, que le sabía tomar decisiones, que me ha enseñado, se los ha enseñado a sus hijos. Increíble como a veces estas cosas que uno no entiende. Yo digo que te admiro que tus hobbies se convierten en oportunidades de negocio, ¿ya? Que algo que le pueda gustar a él en deporte, pónganle, que después gana más valor y uno dice, ¿cómo? Que yo digo que, o sea, ¿ya? Pero ustedes creen que el Señor no lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Si el Señor nos dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, no solo se refiere a que siempre le demos, porque eso es parte de nuestro día a día y tiene que ser mucho, a veces no lo comprendemos, pero es parte de nuestra obediencia, lo sabemos, no nos lo tiene que repetir, ya debería estar en nuestra sangre, porque lo sabemos, seríamos malagradecidos por no hacerlo. Pero lo otro es, ¿qué hábitos estoy teniendo para poder lograrlo? A veces no nos gusta que nos lo digan, pero son hábitos pequeños. En lo poco eres fiel, ¿qué hacer con lo que tenés? ¿Tenés un hijo? Vaya, ¿qué haces con un hijo? Cuando hay un segundo, ¿qué vas a hacer con el segundo? Porque las cuentas que nos va a pedir el Señor cuando tenemos más de un hijo van incrementando, ¿verdad? O en el trabajo, o nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo con decisiones tan básicas como les decía la alimentación? El Señor está más interesado en cambiar nuestro carácter que cualquier otra cosa, porque si tenemos el carácter de Cristo, los resultados van a caer por su propio peso. Entonces, por eso el Señor nos está hablando ahora del carácter, de creencias que están arraigadas en lo más profundo de nosotros para que el resultado caiga automáticamente. De nada me va a servir hacer cosas superficiales, la esencia no se cambia y simplemente puedo obtener resultados más o menos mediocres, ahí voy, pero no me van a durar. Y el esfuerzo que voy a tener que estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5 veces, mejor lo hago bien al inicio para que ya todo como que agarre forma. No solo eso, ¿verdad? Sino que también en nuestra vida y las oportunidades que se nos presentan dependen mucho, y cómo vamos cambiando ese carácter, de la perspectiva y la actitud de cómo afrontamos las cosas. Cuando le preguntaron a Edison, Tomás Alva Edison, ¿verdad? Que fue el que inventó la bombilla, le dice, cuando le preguntaron a Edison cómo había soportado más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla, él respondió, no fallé 1000 veces, descubrí 1000 maneras en las que no funcionaba. Su perspectiva de ver cada paso como un logro y no como un fracaso fue lo que lo impulsó a alcanzar la meta. Cualquiera se da por vencido a las 3, 4, 50, 100 veces, 1000 veces. De verdad, y que encima de eso le preguntan que cómo lo soportó. Y él, no, es que no fueron 1000 veces que fallé, fueron 1000 aprendizajes que tuve, ¿verdad? Entonces en la vida muchas de las cosas, si no es que casi que todo, dependen de perspectiva y de actitud. Para asegurar que seamos capaces de apegarnos a estos compromisos, que son los que nos van a ayudar a cambiar el carácter, es cruzar e incorporar una evaluación diaria de nosotros mismos. Porque ningún empleado puede esperar recibir una buena evaluación. Yo no sé los que han tenido la oportunidad o trabajan en empresas, hacen evaluaciones de desempeño
formación ni económicamente, si tan solo inserto un par de proyectos el día antes de la evaluación. O sea, si el día antes, el mes antes, de semana antes de que ya se va a terminar el año, yo empiezo, no puedo esperar que el resultado sea el que yo espero, ¿vea? Si a veces, teniendo esa continuidad y esforzándonos tanto, no lo logramos, se puede imaginar hacer el último momento. Así también el cambio espiritual, el carácter. Necesitamos un ratito al final del día, creo yo, o si lo podemos estar haciendo más veces, ¿vea? En la mañana, en la mediodía, en la noche, de estar evaluando si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, porque lo hice. Yo creo que yo también he pasado por procesos que les decía esto, que el Señor me hablaba de soberbia, y lo peor es que acababa de terminar la serie de David, vean, la estaba viendo, que se llama La Casa de David, es linda, a mí me gustó un montón de cosas que no se pegan, que se pegan y otras que no. Pero como el Señor puede usar cualquier cosa para hablarle a uno, ¿verdad? Entonces yo estaba con él, desde que estaba atravesando algo y me molestaba decir otras cosas, y así, ¿por qué me molesta? Y me vas a hacer, y yo dije, Señor, no quiero ser como Saúl, porque al final el Señor le quitó. O sea, ya no permitió que siguiera siendo rey por la soberbia. Yo, Señor, y Él me mostró que lo que yo estaba pasando era soberbia. Y me dio un gran miedo porque, pues, imagínense, o sea, así como el Señor también es misericordioso y nos perdona, pues Él no anda con mediacitas a la hora de cuando algo no está bien. Si no está bien, no está bien. Y Él es, ya, directo y duro. Entonces, cuando yo estaba viendo eso, decía, Señor, ¿y entonces? Y ya, pero le agradecí tanto porque Él me mostró lo que estaba mal en mí en ese momento. Uno a veces puede decir, no, si yo soy generoso, yo le ayudo, y hay situaciones por las cuales el Señor nos permite pasar para de verdad ver y estar en una radiografía si de verdad es lo que es. Porque a veces uno tiende a comparar y tenemos ciertos estándares de qué está bien, qué no está bien, en qué nivel estamos con otras personas, ¿verdad? Como yo puedo compararme con algún familiar cercano mío, yo me siento la super mamá porque ahí estoy, o me siento la super esposa o la super profesional porque me comparo y yo hago en mi cabeza mejores las cosas que la otra persona. Pero cuando lo comparamos, porque siempre tenemos que comparar que nuestro Señor Jesucristo, creo que salimos un poquito abajo del nivel que nos hubiera gustado salir, y ese debería ser nuestro estándar, no otras personas, el Señor, todo el tiempo. Entonces, en todo esto que viene Rosh Hashanah, ¿verdad? No es que le diga, porque tampoco es, olvidémonos del pasado y volvamos a empezar, no, porque el pasado nos enseña un montón de lecciones de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos hacer, y tener y ser en nuestra vida. Más el ser que el hacer. ¿En quién nos queremos convertir? ¿Por qué? ¿Verdad? Y si ese propósito en el camino ha cambiado o nos ha confundido, porque a veces nos atareamos tanto en el hacer, a mí me pasa, ¿verdad? Que uno se levanta y ora y empieza el día, pero o sea, hay tanto que hacer siempre, en todos sentidos. Si uno está trabajando, si uno tiene hijos y trabaja, si uno tiene negocio y tiene hijos, y tiene un familiar enfermo que le tiene que estar cuidando, o sea, es como esa sensación de andar siempre ocupado es horrible. Entonces, como de regresar a nuestras raíces y decirle, Señor, tú me estás dando una oportunidad, viene una revelación, así bomba, el día de la celebración. ¿Estoy yo lista para esa revelación? Porque revelaciones hemos recibido y recibimos cada vez que nos reunimos. Pero si no estamos viendo esos cambios que necesitamos ver, hay algo que tenemos que corregir. El estar aquí todos los domingos sí es parte de nuestra obediencia y fidelidad, pero si no estamos obteniendo los cambios, el Señor tampoco está contento. Y mucho depende de lo que hay, en lo que creemos. La religiosidad, yo se lo menciono siempre porque es tan fácil caer en religiosidad, es tan fácil en juzgar al otro porque no se congrega, es tan fácil, y no le digo que simplemente no se congregue, no, porque al final es un mandato. Pero vuelvo a lo mismo, cuando yo juzgo, estoy olvidando con quién me tengo que comparar, con el Señor Jesucristo. Cuando yo me comparo con Él, yo puedo venir a congregarme y estar peor que el otro. Porque me acomodé, porque me estanqué, porque voy conforme a lo que, ¿verdad? Así voy pasando. Y estamos dejando de cumplir y hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Volviendo al ejemplo que les daba del económico, sé que lo que tenemos no es ni cerca de lo que Dios quiere que tengamos, lo que Él verdaderamente quiere, porque yo estoy convencida que la riqueza nos la da Él para hacer de bendición para muchos.
para llevar su palabra, para ayudar al necesitado, para que nosotros como familia seamos benditos y disfrutemos, porque no es lo mismo, ¿verdad? Tal vez viviendo una vida un poco más holgada que una vida un poco más apretada. Tal vez el tiempo que tenemos que sacrificar en familia es mucho, porque hay que trabajar para pagar. ¿Ustedes creen que el Señor quiere eso? No quiere eso. El Señor quiere que disfrutemos la vida plenamente, pero que cambiemos de una vez por todas, que investiguemos, que le preguntemos, que vayamos a lo más profundo en esa intimidad de la que hablábamos, que nos muestre, que nos pase la Biblia aquí y nos diga por dónde empezar, porque hemos de tener muchas cosas, pero por dónde empezar y hacerlo, como les decía, en una perspectiva de amor, no de autoflagelación. ¿Por qué quiero cambiar? ¿Por qué quiero aprender esto? ¿Por qué quiero dejar de hacer esto y empezar con lo otro? ¿Por qué? ¿Qué quiero lograr de mí mismo como persona si en esta vida estamos en un viaje en el que estamos? O sea, así, un día creo que les conté que iba entrando a mi casa haciendo una residencial y no sé cómo me cayó el 20 porque le decía, Señor, esa plática que uno tiene así como existencial, yo quisiera llegar a un nivel donde pueda decirte, bueno, si me voy hoy, me voy, vean, que lo hablamos con mi esposo hace poco, cómo hay personas y mi suegro lo logró, ¿verdad? Es envidiable y otras personas también que se pueden sentir listos. Él escuchó también como el papá de una amiga mía decía como, no, yo ahorita ya me puedo llegar a ese nivel de sentirse satisfecho, digamos, en la vida. Claro, hay de todo, porque hay gente que también sus vidas desordenadas, hicieron lo que quisieron y tampoco es eso, ¿verdad? Estoy hablando con personas que aman al Señor. Pero llegar a ese nivel de plenitud y decir, cuando querrá Señor me voy, yo digo, Señor, yo sí quiero también. Entonces en ese momento el Señor me decía, a ver cómo en el momento que tú te vayas es el viaje que está regresando a tu origen. Y yo, cuida, es un viaje, de verdad. Hay tantas personas cercanas a nosotros que han fallecido. Bueno, se dieron cuenta de ese empresario famoso en El Salvador que falleció hace poco. Y uno dice, así es la vida, uno nace y uno muere. ¿Qué hacemos en este ínterin? Pues es decisión de nosotros, porque ni el mismo Dios se mete. Él apoya y respalda nuestros planes cuando le consultamos a Él, no a medio camino, Señor, bueno, yo ahorita te pido que me digas que ya te tome la decisión de hacerlo, sino que consultarle adelante, porque al final Él a veces también quiere ser partícipe de eso. No es solo que nosotros lo hagamos, sino que Él quiere ser partícipe en ese proceso. Pero bueno, ya como para ir terminando y haciendo conciencia, lo primero que les decía que del tiempo, aprovechar ese momento de esa celebración para empezar de nuevo y luego tratar de enfocarnos, que de verdad yo creo que si el Señor me lo puso en mi corazón empezando para mí, pero luego transmitírselo a ustedes, que lo que tenemos que enfocarnos es el carácter y estar preparados para que el Señor nos dé lo que nosotros queremos y más que eso, lo que Él nos quiere dar. Pero si no hay un cambio de carácter, si no hay un cambio de esencia, no va a suceder. Vamos a ir sobreviviendo y, como le repito, Él va a ir proveyendo y respaldando, porque no nos va a dejar desamparados. La palabra dice, como que dice, esa salida ahí como ningún desamparado que me diga, no me recuerdo cómo dice ese versículo, pero no nos va a hacer falta, hermano. Pero estoy segura que la mayoría de nosotros, porque puede ser que no todos, ¿verdad? Aquí respetamos la opinión de cada uno, pero creo que la mayoría de nosotros no queremos solo lo que necesitamos, para ir pasando, para ir sobreviviendo, sino que ya poder movernos de nivel, ya que el Señor lo anunció. Preparemos nuestro corazón, enfoquémonos en ese carácter que es su carácter, porque es el que tenemos que buscar y por eso Él es el parámetro de comparación al estándar que tenemos que estarnos comparando, y todo lo demás vendrá por añadidura. Finalmente, hay otros elementos dentro de esta fiesta que, como digo, me encanta porque uno aprende cosas nuevas. Ya nos había dicho y es una cosa que yo no me acordaba. Hay elementos que siempre vemos en decoraciones, en la comida, en la granada, por ejemplo, la conciencia que simboliza la conciencia para pensar en nuestras vidas, donde tengo tal vez algo que me pasa espiritualmente, entonces en eso no tenemos que enfocar, ¿verdad? Como cuando nos tomamos la granada, es pensar en esta cosa que me está costando espiritual, en la área espiritual que tengo que hacer, no de fallecer y simplemente forzarme más porque no lo estoy logrando. La cabeza del pescado, la cabeza del cerdo, o sea, muchos hacen una corrección visual, enfocándose en que mis pensamientos tienen que estar alineados a nuestro Creador, a nuestro Señor. El dátil. Y eso me llenó tanto porque yo le confieso que me ha costado y me cuesta este tema de la continuidad.
conciencia de fortalecer y tener continuidad con todo lo que iniciamos, debemos terminarlo, no dejarlo a medias, por pequeño que sea. A veces es tan fácil dejarlo a medias, porque uno la energía al inicio del año, como les decía, empiezo a y después voy perdiendo la motivación. Entonces no, cuando veamos un y acordémonos de que tenemos que terminar todo lo que empezamos. La calabaza, ser implacable con mi trabajo personal, como les decía, en el lugar del amor, en mi desarrollo personal, pedir ayuda al Señor y ser entrañable con nosotros mismos, mientras que hacemos una introspección en lo que nosotros podemos mejorar, pero como les decía, viniendo a un lugar de amor. El enfoque es importante, quiero aprender, aprovechar este momento y no soy generoso, no soy buen papá, no soy disciplinado, sino que quiero aprender a ser disciplinado. Es importante para mi familia que yo le dedique tiempo. Es importante para mí y mi relación personal con el Señor dedicar X cantidad de tiempo todos los días a estar con Él. La zanahoria, ver y apreciar tus méritos. Los regalos que Dios te ha dado, dones que nos ha dado Dios, tienen que cosas sencillas como deporte, matemáticas, saber escuchar, ser generoso, todo lo que se pueda imaginar. Utilizar esos atributos de la manera más proactiva para compartir con los demás. No es de la carencia, sino es que puedo darle mucho más a todos. La manzana con miel. Transformar las cosas dolorosas en algo dulce, ¿verdad? Esperar el año dulce. Y bueno, eso es una pequeña lista que les quería compartir porque al final todo tiene su significado y cuando uno lo interioriza como es bien bonito. Y al final, otro versículo que ya conocemos un montón, pero que el Señor quiere que terminemos el mensaje con este. Filipenses 3, del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido con Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, en el nombre de Jesucristo, yo declaro, Padre, en esta hora, de que somos un pueblo consciente, somos un pueblo agradecido, Señor. Somos un pueblo que aprovecha las oportunidades que tú nos estás presentando. Nos amas tanto que nos insistes, nos repites y nos hablas de este tema porque quieres que estemos preparados para la fiesta, Señor. Yo declaro que ninguno de los que estamos presentes y los que no pudieron venir, Señor, por algún motivo de fuerza mayor, que ninguno de nosotros se queda sin la porción que tú ya tienes preparada para nosotros ese día. Y cómo nos has venido preparando, Señor. Yo desato sobre la vida y la mente de cada uno de nosotros, Padre, ese poder, esa necesidad de cambiar, de transformarnos y que de verdad podamos tener esa revelación de parte tuya de lo que tenemos que cambiar para que nuestro carácter nos permita ver esos resultados sostenibles en el tiempo, Padre. Bendecimos a nuestro apóstol porque su vida ha sido entregada a ti y a nosotros para que tengamos una vida diferente, Señor. Y yo sé que todos lo hacemos para ti, pero no me cabe la menor duda que ella va a ser de las primeras y más felices en ver ese cambio en nosotros, Señor. Yo declaro que esa palabra se hace rema en nuestra vida y que somos luz para los demás y esa gente desea y anhela conocer al Dios vivo al que nosotros servimos y amamos, Señor. Te damos gracias y también bendiciones.